Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:36 del miércoles 15 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno de la provincia de Río Negro, con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero para contarles los nuevos descartados. Son 16 pacientes, 14 de Bariloche, 1 de Chimpay, 1 de Roca. La buena noticia del día es que tenemos 3 pacientes curados. Hay 2 pacientes de Bariloche y un paciente de Chuel que fueron curados, dados de alta, con lo cual en nuestra provincia tenemos 7 pacientes curados. Como les expliqué una vez, el curado es la persona que negativizó y tuvo 2 negativos en sus pruebas, con lo cual no tienen más virus circulante. Están dándose de alta en este momento los 2 de Bariloche y el de Chuele y pueden hacer una vida totalmente normal. Con respecto a los casos confirmados nuevos, hay 2 en Bariloche, 1 en Cipolletti, 1 en Chuele. Hay 4 casos nuevos. El total de los confirmados de hoy son 49, los confirmados hasta el día de hoy. 49 en Bariloche, 11 en Cipolletti, 3 en Chuele, 7 en Allen, 4 en Dinahuapi, 2 en Catriel, 2 en Río Colorado, 2 en Beltrán, 1 en Bolsón, 1 en Villa Regina, 1 en Cinco Saltos, 1 en Conesa, 2 en General Roca, con un total de 96 casos confirmados. De esos 96, aparte de esos 96, tenemos los 7 curados en nuestra provincia y lamentablemente 3 pacientes fallecidos. Una de las cosas que les quiero aclarar, porque hoy se generó muchas interrogantes con respecto a la ciudad de Bariloche. En la ciudad de Bariloche, el primer grupo de personas fueron aisladas, alrededor de 280 y 300 personas de ese grupo que apareció al principio, y de eso fueron confirmados tan solo 20 personas. Todos los demás fueron aislados en control estricto. A medida que iban apareciendo como sospechosos se internaban, se iban descartando si el hisopado les daba negativo y se internaban los que eran los sospechosos y los confirmados. Los que seguían internados eran los confirmados. Mañana se cumplen los 14 días de aislamiento de esas casi 300 personas, con lo cual mañana va a haber un testeo de todas esas personas para ver si esas se dan de alta. Es importante que toda la población de Bariloche se quede tranquilo porque hay un gran esfuerzo de salud pública trabajando en esto. En total en Bariloche había 480 personas aisladas, entre las personas del primer grupo del mismo trabajo, más personal de salud, más familiares. En salud se aislaron alrededor de 50 personas. Entonces, a veces cuando se genera el miedo porque aparecen muchos casos, quiero que sepan que Salud Pública trabaja brillantemente atrás de todo esto. En Bariloche se aislaron las personas que eran contactos estrechos, se hisoparon quizás de más, porque nosotros debemos hisopar a las personas que tienen síntomas, pero se hisoparon muchísimas personas. En Bariloche se hicieron alrededor de 200 testeos, específicamente buscando esto, y ustedes, como verán, de los 200 testeos, en Bariloche tenemos 53 casos, si cuento los 49 de Bariloche con los 4 de Dinahuapi, 53 casos positivos, y tenemos alrededor de 200 testeos. Entonces, quien debe ser testeado, se testea, quien debe ser aislado, se aísla, y quien debe ser internado, se interna. Eso para llevarle muchísima tranquilidad a la ciudad de Bariloche, que hay un trabajo atrás de todo esto. Por supuesto que pueden seguir apareciendo casos que sean sospechosos, pueden seguir apareciendo casos confirmados. No es que por más que nosotros despleguemos todo lo que podemos hacer desde Salud Pública, no van a aparecer estos casos. Creo que estamos actuando, el hospital de Bariloche está actuando de una manera magnífica, el grupo de epidemiología, porque se dedica a esto, a aislar, a avisar, a controlar. Hay un grupo en el ministerio que llama todos los días a la gente aislada, y por supuesto que todo el equipo de salud del hospital, los médicos, los enfermeros, las mucamas, piensen que todos ellos también se tienen que trasladar a los hoteles que pudimos habilitar para todas estas personas, y no quiero dejar de
destacar al grupo de bioquímicos que trabajan todo el día haciendo estos hisopados. Hay personas que están en Bariloche, se hacen hasta 80 veces testeos por día. Cada grupo de testeos dura 4 a 5 horas, con lo cual hay gente en los laboratorios, en Viedma, en Roca y en Bariloche, quizás los de los laboratorios de hospitales públicos, que están más de 15 o 20 horas a veces atrás de testeos. Entonces, todo el trabajo es simplemente para llevar la tranquilidad, que por algo estamos logrando, que más allá de que tenemos muchos casos, hay ya 7 personas curadas, de los 96 casos confirmados hoy, 1 persona está grave con asistencia respiratoria mecánica, tenemos 4 personas más que están en terapia intensiva sin asistencia respiratoria mecánica, pero con un poco más de dificultad, pero de los 96 el resto están o con muy leves síntomas o sin síntomas aún. Así que solamente quería llevar tranquilidad, que supiera Bariloche que hay todo un equipo de salud que está trabajando para que estemos lo mejor posible en la ciudad. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan desde los medios. Preguntan desde FM Visión de la Marque, teniendo en cuenta los casos positivos en Cholechuel, ¿se ha dispuesto algún tipo de trabajo distinto para que se desenvuelvan allí las autoridades locales de salud? No sé qué serían las autoridades locales de salud, pero todo el hospital, al igual que en todas las ciudades, tiene los elementos de protección para usar. Tienen ya creo que todos los equipos de salud, al tener el primer caso positivo, ya tienen un manejo de cuando llega un paciente sospechoso, de cómo se hace, cómo aislar. Vuelvo a repetir lo mismo que en Bariloche. En estas ciudades donde de repente hubo casos, se manejan de una manera maravillosa, cómo enviar la muestra para que llegue rápido. Hoy se pudo dar el primer paciente curado en Cholechuel, la verdad que es una alegría. Y sí, por supuesto que hay pacientes aislados, hay que fueron contactos estrechos y estamos atrás de cada uno de esos pacientes para poder empezar a dar las altas de los que sean necesarios, dar las altas de los curados, de los aislamientos y estar atrás del que tiene síntomas. Preguntan desde el diario Río Negro, ¿cómo es la distribución por edades de los casos positivos totales hasta el momento? Acá tengo las edades para decírselos. Tenemos un 26% que es mayor a 60 años, más o menos les voy a decir un porcentaje, de 0 a 9 años es un 2,5%, de 10 a 19 años un 2,5%, de 19 a 29 años un 5%, de 30 a 39 años un 26%, de 40 a 49 años un 20%, de 50 a 59 años un 18% y como dije antes, los mayores de 60 un 26%. Preguntan desde Diario Digital Límite42.com, FM Piltri, El Bolsón y Radio 1 de Viedma, respecto de los casos positivos que llevan un mes de aislamiento. ¿Se conoce o hay antecedentes de casos con carga viral de COVID-19 que permanezcan tanto tiempo en el organismo? Sí, en Buenos Aires hay casos y en el mundo también, eso nos hablábamos, nosotros hablamos con la gente del equipo de salud de Nación, que está en contacto con el grupo de expertos y con el exterior, y hay pocos casos, pero hay en el mundo donde permanece el siendo positivo. Eso significa que las personas están excelente de salud. Es muy difícil, la verdad, que llevar quizás un mes internados, porque hoy nos pasa, porque tenemos una persona en el Bolsón y 3 personas en Neuquén. Nosotros, por cuidarlos y cuidar a todo el resto, decidimos seguir los pasos que dice Nación, que permanezcan internados, pero sí hay otros casos. Preguntan desde FM Chimpay, ¿los casos que se han multiplicado en Cholechuel tienen conexión de contagio con los que han dado positivo? ¿Es posible que haya algún caso asintomático? No, por supuesto que puede haber pacientes que tengan síntomas muy leves, que no lo relacionen con el coronavirus, como yo dije siempre y que se nota en todo lo que pasa en el mundo, es que el 80% de las personas va a dar prácticamente asintomático. Entonces puede ser que una persona tenga una febrícula con un dolor de garganta y no lo atribuya a que tenga coronavirus y lo esté teniendo. Por eso nosotros lo que pedimos es, como siempre lo digo, que por favor no se vayan de su casa, que si tienen que trabajar obligatoriamente y tienen un mínimo síntoma, no vayan a trabajar. Y por supuesto que si tienen que ir al banco, tienen que ir al supermercado, solo de extrema urgencia, que respeten los 2 metros de distancia, que usen el alcohol en gel y que usen el barbijo.
Preguntan también desde FM Chimpay si en todas las localidades hay lugares predeterminados por si llegaran a colapsar los hospitales. Sí, todos los lugares tienen de alguna manera. Nosotros tuvimos ofertas, la verdad que gracias a Dios, desde instituciones, gimnasios, escuelas, residencias universitarias, escolares, hoteles. Siempre se trató de buscar lugares donde puedan estar los pacientes aislados. Donde no hay esa opción y tienen que ser grandes gimnasios o Zoom, ahí se buscó la manera de armar que estén bien aislados y buscar la manera de que haya varios sanitarios para que haya una higiene personal de esas personas. En todas las ciudades tenemos opción de alojamiento para pacientes con síntomas muy leves o sospechosos para que no sean, si colapsa el hospital, no estén en el hospital. Preguntan desde la agencia de noticias ANH, ¿cuál es el estado de salud de una paciente de esa ciudad que anoche debió ser trasladada al hospital de Roca para ser atendida con mayor complejidad? Sí, esa es una de las pacientes que les conté hoy, que fue trasladada a la terapia. No requirió asistencia respiratoria mecánica, pero sí como empezó con un problema en su respiración, a desaturar se llama, que es cuando no tiene la cantidad de oxígeno que requeriría para respirar normalmente, entonces se la derivó a terapia intensiva para tener un control más estricto. Yo quiero recalcarles esto para que se queden tranquilos, que no les ocultamos la información, que hay pacientes que están en terapia y se los contamos, que hay pacientes que están graves y se los contamos, que si fallece alguien los contamos y que no estamos guardando información y todo lo que decimos acá es la verdad. Preguntan desde Marea Sur de las Grutas, dentro de la estrategia para enfrentar esta situación se tiene un registro de médicos y enfermeros que hoy están jubilados, en caso de ser necesario se los puede convocar. Sí, todos los hospitales saben a quiénes, los jubilados, los pacientes de el personal de alto riesgo que por ahora no está convocado en algunos sectores, se sabe que si fuese necesario se podrían convocar, pero en los lugares que tuvimos personal que estuvo afectado y que hubo que aislar, por ejemplo en el hospital de Bariloche, rápidamente con los hospitales cercanos o con personal nuevo que se nombró, se cubrieron los lugares vacantes, pero por supuesto que en ese lapso que llegaron los refuerzos, hubo una gran tarea de todos los profesionales, específicamente en Bariloche, para cubrir esos huequitos de las personas que tenían que estar aisladas. Preguntan desde Radio 6 de Bariloche, ante la situación que se está viviendo, la enorme preocupación que se expresa en la sociedad, en esa ciudad, ¿se puede informar cuál es la situación actual del personal de salud en el hospital regional y cuál es en el sector privado y qué medidas se llevaron adelante para delimitar el contagio? Lo expliqué un poquito al principio, pero lo voy a volver a repetir. El personal que había sido contacto estrecho de algún positivo fue aislado. Hoy nosotros tenemos alrededor de 50 personas en salud aisladas. Entre ellas algunas son sospechosos, otros positivos que se encuentran o internados en el hospital, internados en el privado o en los hoteles que se habilitaron para tal fin, porque los que son con síntomas muy leves están en ese lugar, y se reforzó con personal de otros lugares para evitar que colapse el sistema. Vuelvo a repetir que hubo algunos días donde hubo gente que trabajó muchísimo y un reconocimiento para todos ellos. Preguntan desde FM de la Isla y el portal digital de la isla, digital.com. Desde Salud Pública, ¿hay protocolos para el ingreso de mercaderías a los pueblos o ciudades? No, nosotros eso se maneja por cada municipio. Preguntan desde FM Terapia de Allen, ¿cuál es el estado de salud de los pacientes? ¿Cuántos quedaron internados actualmente en el hospital? ¿Y cuántos se encuentran en otros centros de salud de la ciudad o de localidades vecinas a Allen? En Allen nosotros tenemos 7 pacientes. Hay 2 personas con su familia que están en un lugar privado, una paciente que fue derivada al hospital de Roca a la terapia, y después hay 2 pacientes en el hospital de Cipolletti y 2 pacientes en el hospital de Roca. Preguntan desde el portal digital Viento Sur Noticias de Catriel, las 2 pacientes de Catriel informadas como casos positivos fueron dadas de alta. ¿Existe la posibilidad de que hayan sido casos de los denominados falso positivo? Está bueno que me lo hayan preguntado. Hoy escuché un audio que sale de una persona de Catriel y vuelvo a pedirles a toda la gente que sepan que así como lo ocultamos, nosotros damos la información oficial. Siempre que se hace a una persona, y lo hemos comentado, el primer hisopado da positivo. Cuando se repite el hisopado es para ver si le podemos dar el alta, da negativo.
Pueden existir, no en estos casos, ¿no? Pero los falsos negativos, quizás en alguna persona que no tenía síntomas que le dé negativo y a los 2 días le da un positivo. Los falsos positivos son prácticamente imposibles. Entonces, estos falsos positivos que escuché en el audio de hoy, no es así. Las personas tuvieron un positivo, tenían los síntomas compatibles con, no es que le dio positivo a una persona que iba caminando por la calle y ya que estoy le dio positivo, sino eran pacientes con síntomas que le dio positivo y cuando se les tomó la muestra de control empezaron a negativizar. Lo que estamos esperando en esas pacientes, por lo menos en una, que es del segundo hisopado negativo para poder tomarla como curada, y en la otra que empiece a negativizar sus pruebas. Entonces, en todas las pacientes se da el primero positivo y se espera después que se negativicen. Si no, vamos a dudar de los 96 casos que dan hoy positivos. Preguntan también qué hay del paciente cero del contagio comunitario expresado desde infectología del hospital de Catriel, tomando en cuenta que no ha habido más casos, ni siquiera sospechosos en la ciudad. Nosotros en Viedma tuvimos un caso positivo y fue el primero y no volvimos a tener otro. Entonces, creo que hay muchas cosas que todos nos preguntamos, así como hoy preguntamos por qué hay personas que tienen 35 días el virus positivo y no negativizan, por qué tuvimos un caso y nadie más volvió a ser positivo, nos cuidamos más, tenemos mejor estado inmunológico. Hay muchísimas cosas del virus que seguimos investigando, entonces qué bueno si no sigue habiendo más casos. ¿Cuándo consultan también? ¿Cuándo se van a poder conocer los resultados de la tercer paciente de Catriel que espera la negativización de sus estudios? En cuanto manden los hisopados y eso se llega acá, se hace. También depende si llega acá, a Roca, pero nosotros a medida, ¿qué más queremos que poder decir que hay gente curada? Preguntan del sitio de Bariloche en redes, ¿por qué el brote se instaló tan fuerte en el equipo de salud y si todo el personal sanitario tiene el equipo de protección personal? Sí, la verdad es que creo que en muchos el equipo de protección personal está. Vuelvo a repetir lo mismo que dije hace unos días, de que hace un tiempo atrás nosotros solo nos preocupaba la gente que tenía fiebre y que había viajado al exterior. Todos los demás, para nosotros, pero porque nos guiábamos de la definición de lo que nos daba Nación y la OMS, hasta que se fueron agregando. Y el primer caso que apareció en Bariloche fue alguien que había estado en Buenos Aires, que después se agregó Buenos Aires. Entonces, quizás mucha gente con síntomas o con síntomas leves pudo haber circulado. Por supuesto que es un estudio epidemiológico que se está haciendo para ver cómo empezó los primeros casos en cualquiera de los lugares donde aparecen. Tenemos muchos lugares de salud y si ustedes ven en las estadísticas del mundo, hay muchos lugares de salud donde hubo gente contagiada. Por suerte tenemos otros que no y ojalá que no pasen, no es porque no haya equipo de protección personal, pero muchas veces hasta que se empieza como hoy ya todos esperamos y por eso se hisopan tanta gente que quizás ni siquiera es, y esa persona que se hisopa se la toma ya como sospechoso y por eso se hace el hisopado. Quizás antes no sospechábamos que eso podía ser coronavirus. Preguntan también si existe un promedio de test que se realizan por día en Bariloche y en las demás localidades. Depende de los positivos que haya. Hoy se hicieron alrededor de 80 test. La verdad es que lo que trabaja el equipo de Bariloche de laboratorio es increíble. Preguntan desde LU19 La Voz del Comahue. En la ciudad de Fernández Oro se habilitó una cabina de desinfección para los habitantes. ¿Se encuentra avalada por salud? No sé qué sería una cabina de desinfección para los habitantes, no es algo que sugerimos de salud. Preguntan también, hay 3 pacientes de Cipolletti internados en Neuquén, los demás pacientes positivos de Cipolletti, ¿dónde se encuentran internados hoy? En Cipolletti hay pacientes ya les voy a decir, hay 3 en Neuquén, hay 2 en una clínica de Neuquén privada, hay 1 en un policlínico de Cipolletti, y hay 4 en el hospital. Última pregunta, doctora, que es común de varios colegas respecto a cómo continúa el tratamiento para los pacientes que dan negativo o que se han curado, como el caso de los 3 que tenemos hoy. Eso también ya se los contesté y por lo menos desde que tuvimos el primer positivo acá, una vez que tienen los 2 hisopados negativos no tienen más virus, se van de alta y hacen su vida totalmente normal, están curados y si Dios quiere inmunizados. Muchas gracias, doctora, por el tiempo como siempre. Nos encontramos mañana a las 20:30 con una nueva conferencia de prensa. Gracias a todos y a todas por participar.